Seguimos con la segunda ponencia del día. Si creéis que hay alguien fuera que le puede interesar, por favor, avisadlos, que pasen también, avisadles que estaremos a punto de empezar con esta segunda ponencia, industrialización y digitalización. La combinación de la construcción industrializada y la transformación digital, como sabéis, como todos intuimos, constituye un paradigma disruptivo en la industria de la construcción. Vamos a ver qué nos pueden contar sobre esta cuestión tan amplia Antonio Bartual, de Aquaterm, Marco Antonio Marcos, de DICIP, y Eduardo García, Levitec. Esta es la de neuroarquitectura. A ver, ¿dónde? Tienes toda la razón. Vamos, esta será justo después. Ahora mismo nos centramos primero en la neuroarquitectura, en iluminación y salud. A veces entramos en un edificio, nos ha pasado a todos y a todas, y nos sorprendemos por lo bien o lo mal iluminado que está y cómo esto nos afecta, ¿no?, a nuestro estado físico y a nuestro estado mental también, a nuestra mente. Pues vamos a hablar sobre esta cuestión con Carlos Úrculo, con Sabrina Calsolari, de CTS Arquitectas, con Adrián Murillo, PGI, y Naya González, de Zumtobel. Adelante. ¿Ya podemos empezar? Sí. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta ponencia titulada Neuroarquitectura, Iluminación y Salud. En los últimos años hemos visto cómo los edificios han recibido una serie de etiquetas, comenzando con el edificio inteligente, idea que surgió más aproximadamente en 1980, pero que cobró mucha fuerza en la última parte del siglo XX, y espera que te miro a ti también, y en la que se promovía una centralización del control de las instalaciones. El edificio inteligente dio paso al edificio sostenible, idea también que surgió pues, a principios del siglo XX y que ha tenido bastante impacto, lo sigue teniendo hoy en día, y en el que se promovía un diseño, una ejecución y una operación de los edificios con un respeto hacia el medio ambiente y una intención de ahorro de energía. Este edificio sostenible ha traído consigo una serie de certificaciones, que en el caso de España ha tenido bastante éxito, BREEAM, LEED, existen otras, pero en el caso de España BREEAM y LEED la verdad es que son las que han tenido más repercusión. Y pasamos a esta tercera etapa o etiqueta que le podríamos llamar el edificio saludable, en el que se persigue la salud y el bienestar de los ocupantes. Es cierto que esta última, no sé llamarlo etiqueta o concepto, le está costando integrarse en el diseño de los edificios. Yo pensé en su momento que cuando sufrimos la pandemia del COVID-19, que iba a ser un empujón definitivo a este concepto, pero el caso es que le está costando. Estas etiquetas, en cierto modo, han servido a la sociedad para relacionarse con el mundo inmobiliario, y llegaba hasta tal punto, que no sé si os ha ocurrido, que en ocasiones, cuando tienes una reunión con la propiedad, diseñando, hablando de un edificio, en mi caso el diseño del edificio, casi la conversación es exclusivamente un momento del edificio inteligente y luego el edificio sostenible. Parece como si el resto se olvidaran, pero es así, ¿no? Por otro lado, esta evolución en el etiquetado, el pasar del edificio inteligente al sostenible, eso no significa, ahora estamos en la época del edificio sostenible, no significa que nos hayamos olvidado del inteligente, no significa que ya no se hagan los edificios inteligentes, no, ya se da por hecho que el edificio es inteligente. Y lo está pasando también con el edificio sostenible, o sea, ya llega un momento que más eficiente no se puede hacer.
Bueno, el caso es que la ponencia de hoy tiene que ver con la neuroarquitectura y, como decía antes, en la que se persigue la salud y el bienestar de los ocupantes de los edificios. Y vamos a tratar, como os decía, el tema de la neuroarquitectura, en el que dentro de este edificio saludable, en el que lo que analiza es la respuesta en el cerebro a ciertos estímulos en el entorno que tiene el ocupante en esos edificios, buscando de nuevo la salud y el bienestar. Y uno de esos estímulos es la iluminación. Y entonces, bueno, para esta ponencia hemos traído a 3 personas. Empezamos con Sabrina, arquitecta asociada de CTS Arquitectos, por la... Voy a leérmelo porque no me sé de memoria. Por la Universidad de Génova y titulada en un máster europeo en integración de las energías renovables en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Sabrina. Bueno, buenos días. Gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, es un placer estar aquí, además, con el equipo con quien digamos, hicimos el proyecto de Selva de Mar. Hoy traigo un ejemplo de edificio que es, bueno, un ejemplo, ahora no quiero decir que es un ejemplo excelente, pero que sí que ha conseguido buen resultado en cuanto a sostenibilidad, eficiencia energética, edificio inteligente y también saludable, ¿no? Ha sido nuestra primera experiencia como despacho, abarcando todos los temas, digamos. Antes quería hacer una pequeña introducción sobre el edificio saludable. O sea, el edificio saludable a veces parece casi ser una moda, ¿no? Porque es un tema que, bueno, además, como decía Carlos, es un tema que se ha sacado un poco para añadir valor inmobiliario a las propiedades, ¿no? Entonces, estas grandes inversiones para que se coloquen en el mercado de cara a las empresas internacionales, a las multinacionales que buscan, ¿no?, determinados requerimientos. Pero en realidad, si miramos un poco para atrás, todo lo que es edificio saludable siempre era un concepto integrado en la buena práctica de la arquitectura, desde el sentido común, desde la afinidad con la naturaleza. O sea, siempre ha sido a la base de una buena arquitectura. Tanto que, perdonadme, digamos, voy tanto para atrás, pero Vitruvio en su tratado de arquitectura, estamos hablando del siglo I antes de Cristo, ya habla, ¿no?, de los 3 principios básicos, que son solidez, funcionalidad, y en la funcionalidad, con esta mirada visionaria de hidráulica, sistema de calefacción, o sea, y eficiencia de alguna forma para la coordinación entre todas lo que eran, bueno, no eran instalaciones, pero eran, ¿no?, sistemas de instalaciones al final. También hay la tercera, que es Venustas, que es la relación de la arquitectura con la naturaleza. Los espacios arquitectónicos tienen que responder, y quien diseña el espacio arquitectónico es responsable también de esta relación tanto hacia el exterior, o sea, ya estamos hablando, por ejemplo, de edificio sostenible, ¿no?, que entonces hacia el medio ambiente, tanto cuanto al interior. Perdón, al interior, o sea, también nosotros somos naturaleza. Entonces, digamos que se cambia completamente el paradigma, ¿no? O sea, el ser humano se pone al centro del diseño arquitectónico. Y esto es algo que yo creo que hemos ido perdiendo poco a poco y que es importante retomar, a pesar de todo el valor añadido comercial que puede dar un edificio saludable a lo que es una operación inmobiliaria, ¿no?, pero que también, digamos, es un principio básico. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos hoy para definir si un edificio es saludable o no? Tenemos, bueno, el WELL, como decía Carlos. Nosotros hicimos este edificio de Selva de Mar Business Campus, que es un complejo de 4 edificios de oficinas. Son unos 30.000 metros cuadrados más o menos de oficina sobre rasante en Barcelona. Justo se construyó entre el 2019 y el 2022. Ya con eso para
que entendáis un poco, fue un gran challenge, un gran desafío, justo porque nos pilló el COVID, la pandemia en el medio. Por lo tanto, la certificación WELL inicialmente no era prevista y fue casi una necesidad, ¿no? Entonces, el WELL es una herramienta que tenemos y mide la salud, bueno, mide, digamos, todos los parámetros estandarizados, ¿no?, del edificio saludable. Y el primer punto imprescindible es la luz, ¿no?, tanto la luz natural como la luz artificial. Es el primer factor que nos afecta directamente a la salud, a la productividad, a la concentración, o sea, la luz regula biológicamente, el cortisol, que es la hormona que realmente es responsable, ¿no?, del nivel de estrés, de la concentración, y luego también hay el tema de la melatonina. Entonces, un ambiente bien iluminado consigue también que las personas que trabajen ahí, aparte de estar más a gusto, de trabajar mejor y más, puedan descansar también mejor, ¿no? Y esto es el punto clave, yo creo, de todos los parámetros del edificio saludable. Luego viene evidentemente la calidad del aire, cómo se filtra el aire. Durante el COVID surgieron los filtros EPA, ¿no?, los ultravioletos, que entonces digamos, bueno, purifican el aire. Era un tema muy importante. Luego también hay todo el tema de esta relación justamente con los espacios verdes. Espacios verdes que no solamente son visuales, sino que se tienen que poder vivir, se tienen que poder tocar. O sea, y aquí entramos ya en la neuroarquitectura, ¿no? O sea, todo el espacio arquitectónico está hecho de textura, de color, de sensaciones, de formas, bueno, claro, de formas, pero también de olfativos, todo lo que es la percepción olfativa, la percepción acústica, por ejemplo. Todos temas importantísimos que se tienen que cuidar, porque el edificio saludable, desde mi punto de vista, es un edificio que cuida, ¿no? Y se tiene que plantear desde un punto de vista holístico. El equipo con el cual trabajamos, con Adrián y con Suntobel, y bueno, con varios tipos de ingeniería, de instalaciones, de todo, o sea, había muchos agentes, ¿no?, y la propiedad muy involucrada, pues fue un equipo multidisciplinar, trabajando codo a codo durante 3 años de manera muy intensa. Además, porque, como decía antes, ha sido una obra muy peculiar, ¿no?, porque ha habido como una evolución del proyecto y de la obra sobre la marcha. Entonces, ¿qué más decir? Yo pasaría a las diapositivas. Una cosa importante de la neuroarquitectura que hay que mencionar, que respecto a lo que es WELL, la neuroarquitectura por fin llega a medir valores, la salubridad sobre lo que las personas, o sea, sienten, ¿no? O sea, tanto a nivel sensorial, a nivel emocional, algo que antes nunca se había logrado. Entonces, la neuroarquitectura en realidad valida la buena práctica de la arquitectura, pero sí que aporta digamos, un concepto nuevo. Y esto es fundamental, porque aunque sea una moda, pero sirve realmente a mejorar. O sea, cada vez, como decía Carlos antes, vamos siempre afinando y mejorando. Y sobre todo, siempre entran agentes nuevos durante el proceso de redacción del proyecto, que llegan a rincones que no estaban cubiertos antes, ¿no? Antes había la figura del arquitecto, bueno, la propiedad, una ingeniería, pero yo creo que falta personal especializado para cubrir todos los aspectos y cada vez hacer un proyecto más completo y más estudiado, ¿no? Entonces, yo pasaría las fotos de Selva de Mar, un poco para enseñaros todas las estrategias de proyecto que hemos adoptado, siempre
con referimiento a la neuroarquitectura y a la certificación WELL. El edificio tiene un WELL Gold y también tiene un LEED Platinum de la versión 4, que era la versión más actualizada del momento durante la obra, y prácticamente conseguimos una puntuación muy alta y implementamos cualquier tipo de estrategia para que sea eficiente energéticamente e inteligente. ¿Vale? Todas las cubiertas son ajardinadas, hay muchos espacios verdes, muy importante también la conexión y la integración con el contexto urbano. ¿Vale? También el tema de la neuroarquitectura y también de WELL, que el edificio tiene que crear comunidad, o sea, y ese sentido de apartenencia del usuario. Vemos la planta, hay una serie de locales comerciales, ¿vale?, que se integran y dan servicio también a la ciudad. La piel es un muro cortina, con un vidrio evidentemente bajo emisivo, y luego hay este dibujo que intenta a evocar casi una sombra, la sombra de un bosque, digamos, ¿no? Tiene un principio funcional, o sea, es muy funcional, porque, a ver si ahora voy un poco adelante. Cada línea que vemos es una serigrafía cerámica en capa 1, entonces hace de protección solar. Y el porcentaje de esta serigrafía varía en base a la exposición, en base a la fachada, a la exposición. Y desde dentro, ¿ves? Por la noche es como una piel, ¿no?, que durante el día protege el edificio hacia adentro, pero por la noche es como que hay un diálogo, ¿no? Hay un diálogo entre lo que es interior y exterior. La iluminación. La iluminación ha sido el punto más fuerte de este proyecto porque se ha implementado una luminaria muy innovadora, con una reproducción de luz natural muy alta y sobre todo, digamos, una disposición, o sea, un layout de falso techo bastante innovador en cuanto a eficiencia. Eficiencia porque hemos conseguido tener una homogeneidad de iluminación excelente, reduciendo al máximo la unidad de luminaria, con una distribución a 3 bolillos y con luminarias diferentes. Ahora a ver si... Bueno, estos son los jardines sensoriales. Perdona, ahora voy a la... Aquí, con una luminaria de refuerzo perimetral, ¿vale? Entonces, toda la luminaria está pensada para que se pueda sectorizar, digamos, en un momento dado se pueda compartimentar. Entonces, toda la planta es libre, pero también podemos compartimentar modularmente en base a los montantes de la fachada, y la luminaria siempre cae en el centro, digamos, de la compartimentación. Bueno, aquí tenemos unos espacios diferentes. Evidentemente la luminaria está tratada de forma completamente diferente porque es el espacio de acogida de los halls. Esta es la planta libre. Espacios comunes de descanso. Aquí la serigrafía. ¿Veis que hay un graduado para regular la luz natural y el control solar? Todas las líneas están hechas con topos minuciosamente, o sea, estudiado. La dimensión de cada topo está estudiado para crear una sombra amable, ¿no?, para que no sea algo agresivo. Y la iluminación exterior también se integra con la iluminación interior, o sea, es como hay un diálogo. Bueno, yo diría que esta es una sección constructiva. Bueno, paso rápidamente las fotos. Espacios, patios que dejan entrar la luz natural y cubiertas ajardinadas, espacio ajardinado con jardines sensoriales de olores, colores y texturas. Muchas gracias, Sabrina. Gracias. Damos paso ahora a Adrián Murillo, arquitecto también, máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, consultor de sostenibilidad en PGI, que es responsable además del equipo de sostenibilidad en la oficina de Madrid. Adrián. Bueno,
Muchas gracias, Carlos, y a la organización por invitarme a Zumtobel. Me hace mucha ilusión estar aquí, estar con Sabrina también, que estuvimos ahí viviendo aventuras con este proyecto, con el que yo también quería empezar, aunque no contaré mucho, ya Sabrina ha contado mucho. Me ha encantado que traigas a Vitruvio a un congreso de ingeniería. Como arquitecto me ha parecido... A lo mejor te apalean a la salida, pero bueno. Me pareció maravilloso. Pero bueno, no contaré demasiado del edificio, sí quería poner en valor un poco el trabajo de los ingenieros en este proyecto. Este proyecto ha sido muy publicado por el tema de la iluminación, también porque consiguió el récord mundial de LEED en puntuación. Estuvo en muchos sitios y en LinkedIn. Y algunas veces parece que la ingeniería queda un poco invisibilizada. Muchas veces ni se le menciona. Y a día de hoy no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, a día de hoy el éxito de un edificio de estas características, la parte de la ingeniería, la parte de las instalaciones, es absolutamente fundamental en que todo funcione bien. En este caso lo hicieron mis compañeros de PGI, de la oficina de Barcelona, hicieron el diseño de las instalaciones, la dirección de obra, hicieron la optimización energética del edificio, o sea, todas estas serigrafías cerámicas que comentaba Sabrina, yo los veía ahí en la oficina con el Design Builder abierto y comparando, pues aquí hay que poner más densidad, aquí menos, para ver cómo reaccionaba energéticamente el edificio. Y poco más, como decía ella, es un hito, ¿no? Es un hito en los 3 tipos de edificios que comentaba Carlos. En el inteligente, porque tiene un BMS potentísimo, o sea, monitoriza muchísima cantidad de cosas y permite actuar sobre muchas también. Y esto al final es una piedra angular para poder tener un edificio sostenible y un edificio saludable, ¿no? Tener la medición de las cosas y poder actuar sobre ellas. Al final, los 3 tipos de edificios conviven y se relacionan y crean sinergias positivas. Yo, como consultor de sostenibilidad, bienestar y tal, os traigo aquí un poco mi película, ¿no? O sea, hay sellos para cada uno de estos 3 tipos de edificios que comentábamos. En los 90 surgen los de sostenibilidad, BREEAM y LEED. BREEAM es el único no americano, el resto son de Estados Unidos, pero bueno, es inglés, o sea, nos quedamos en la anglosfera. WELL, que es el de bienestar y salud y el que vamos a hablar ahora un poco de él, surge en el 2014. Y el Smart Score, que certifica edificios inteligentes, surge el último. Como decía Carlos, sí que se empezó a hablar antes de edificios inteligentes, pero bueno, yo creo que hay una diferencia y es que LEED y BREEAM surgieron al calor del discurso sobre la sostenibilidad y, sin embargo, Smart Score ya ha surgido al calor de las certificaciones, que es un punto de partida un poco distinto. Bueno, vamos a hablar un poco de WELL. BREEAM y LEED seguro que todos los conocéis, seguro que todos habéis trabajado en algún proyecto. WELL quizá no. WELL certifica de una forma bastante parecida la salud y el bienestar en los ocupantes. Calidad del aire interior, calidad del agua, bienestar emocional incluso, fomenta una vida activa. O sea, va también a muchos temas de políticas y de gestión del edificio. Tiene una categoría entera que es dedicada a la iluminación, con un montón de requisitos, y aunque ellos no lo cuenten así, a mí me gusta crear como una jerarquía de actuación en 3 pasos, que sería como el primero, intentar llevar luz natural al mayor número de espacios y ocupar el mayor superficie de espacio con esta luz natural. El segundo, que haya una luz artificial suficiente y que no nos moleste. Al final esto es lo que valora la normativa también. O sea, WELL no va mucho más allá, simplemente sí que te exige medirlo, ¿vale? No vale con un Dialux, no vale con unos planos para justificarlo, sino que va a venir alguien, además acreditado y externo, y va a comprobar que el edificio tiene una iluminación suficiente. Y por último, el tercer paso sería crear una iluminación ya que nos genere un bienestar de forma activa, ¿no? Que toque este primer paso de la iluminación natural y que la imite, y que nos genere todas estas cosas que comentabas tú, de pues, generar cortisol, reducir la melatonina, incluso la síntesis de la vitamina D, mejora nuestra concentración, mejora incluso nuestra salud inmunológica, ¿no? Hay estudios que demuestran que pacientes que están en hospitales y han estado en contacto con la luz del sol 10 o 15 minutos al día se recuperan antes, ¿no? Y incluso más allá, ¿no? Están estos valores biológicos, pero también estos psicológicos, emocionales. O sea, la luz
La luz natural al final es dinámica, te habla del paso del tiempo, te conecta con la naturaleza, incluso genera serotonina. Entonces, este último paso de buscar con la luz artificial imitarla es donde estamos, donde llevamos unos años. Ya existen tecnologías que lo hacen, Zumtobel, con su tecnología Spectrum la pusimos allí en Selva de Mar. Y al final lo que hace es replicar, ¿no? la luz natural. Ya dejamos de hablar de luxes, dejamos de medir en el plano horizontal si tenemos suficiente cantidad de iluminación, empezamos a medir en el plano del ojo, ¿vale? Un plano vertical. Ya no medimos, o sea, no es un luxómetro, es otro aparato que no recuerdo ahora cómo se llama. Mide los luxes melanómicos equivalentes, que al final es la capacidad que tiene la luz de estimular la melanopsina, ¿no? Que es una proteína que sobre todo con la luz azul se estimula y cuando genera el cortisol y todo esto. Y al final es, pues a través de la iluminación artificial, imitar esto, ¿no? Ahí veis estos dos espectros de la luz. A mitad del día estamos en el máximo de luz azul y por el atardecer es la primera que cae, ¿no? La luz azul desaparece y es cuando empezamos a poder relajarnos y a prepararnos para el sueño. Por eso está ahora tan en boga lo de, bueno, no nos vayamos a dormir con el móvil a la cama porque la pantalla del móvil da mucha luz azul y al final pues estamos todos insómnicos y cansados por culpa de esto. Son los fabricantes, al final, los que investigan, los que desarrollan, los que fabrican estas tecnologías y los que las ponen en el mercado. Y nuestro papel, al final, como diseñadores, como consultores, es proponerlas en los proyectos, pelearlas, convencer a las propiedades de que las pongan. Y, bueno, al final, certificaciones como WELL nos dan argumentos y nos ayudan a que estas cosas se vayan implementando en los proyectos. Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Pasamos con nuestra tercera ponente, Naya González, ingeniera, con más de 20 años de experiencia en el sector de la iluminación. Actualmente es responsable de especificación en Zumtobel Group, en Madrid, donde colabora de manera estrecha con arquitectos, ingenierías y prescriptores para diseñar soluciones de iluminación que integren funcionalidad, estética y sostenibilidad, aportando valor y eficiencia a cada proyecto. Naya, cuéntanos. Buenos días, muchas gracias, Carlos. A ver, al final nuestra labor es un poco aunar la parte arquitectural, la parte de ingeniería y hacer que ese edificio efectivamente sea saludable, que no sea solo un sitio donde se habita, sino que sea un sitio donde se siente. La iluminación es muy importante en todos los edificios porque tú cuando entras a un edificio y el edificio está mal iluminado, estate seguro que vas a saber de dónde viene la iluminación. ¿Cuándo lo has hecho bien? Cuando no tienes ni idea de dónde viene la iluminación. Solo ves que te encuentras a gusto, estás confortable, no tienes un foco que te deslumbra, no tienes nada que te afecta, ¿no? Directamente te sientes bien. ¿Cómo se consigue eso? A ver, la idea para mí es un poco... no voy a hablar ni de luminarias, ni de la estética, ni de tal. Voy a hablar de qué conceptos hay que tener en cuenta para que esa iluminación sea así de confortable, para que te sientas un poco, que te sientas a gusto. No solo porque nos lo pidan las normativas, que es un poco en lo que nos basamos. Si nos pide WELL, entonces si tengo que ir a cumplir WELL, entonces voy a colocar el mayor UGR. Si me lo pide el LEED, voy a colocar la más eficiente. No, vamos a ver dónde puede estar en equilibrio para, sin necesidad de hacer eso, que lo interioricemos, que las luminarias tienen que ser buenas, tienen que tener ciertos parámetros de calidad. No sé si tengo esto muy pegado. Vale. Como inicio había puesto una diapositiva de cómo como fabricantes habíamos ido evolucionando en lo que decía Carlos, en un edificio inteligente en el que hicimos sistemas de control, tenemos sistemas de control desde lo más pequeñito hasta poder tener edificios que interactúen entre ellos. Cuando ya nos metimos en el tema de sostenibilidad, hicimos luminarias que son cradle to cradle, es decir, con producto reutilizable, que sean luminarias que puedas quitar ciertas partes de la luminaria y no tener que cambiarla entera, que el material sea reciclable, que pueda ser, que esté hecho con material reciclado. Ok, nos aunamos también a este boom de sostenibilidad y somos una empresa EcoVadis Gold. Vale. Cuando ya nos metimos ahora en la parte saludable,
¿qué puede aportar, por ejemplo, Zuntobel para esta parte saludable? Lo han contado casi con el ejemplo del edificio, lo han contado ellos, por lo cual no me voy a meter en explicar qué es el Spectrum ni el HCL. Sí que voy a decir es que yo llevo 20 años en el mundo de la iluminación y a mí hace 20 años ya me enseñaron un cubo de Zuntobel donde se hacía todo el cambio de ciclo circadiano con fluorescencia, con halógeno y con halogenuro. Es decir, llevamos ya más de 20 años haciendo ciclo circadiano, por lo cual lo tenemos ya integrado, digamos que es parte de nuestro ADN, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría, qué es lo que me gustaría un poco parametrizar? Yo entiendo que si veis la diapositiva todos conocéis todos estos tipos de parámetros, ¿no? Pero me gustaría que los entendiéramos un poco más allá. Es decir, el CRI mayor de 90. Si nadie nos lo pide, yo sé que en un proyecto generalmente no importa que sea CRI 80 o CRI 90, porque es que va a costar más caro. Ya no. Es que hoy en día la diferencia en que tengas un CRI 80 y tengas un CRI 90 es mínima, pero la incidencia que tiene sobre las personas que ese CRI sea mayor de 90 es muy alta, por lo cual, ¿por qué no marcarlo ya como un parámetro? No me lo marca el código técnico, no me lo marca la UNED 464, vamos a marcarlo, porque ¿qué más da? Si en cuanto a precio es similar, vamos a meterlo ya dentro de... Eso en cuanto al índice de reproducción cromática. El UGR, el código nos pide menor de 19, ¿ok? ¿Por qué no nos vamos a menor de 16? Tenemos muchas maneras de hacerlo que no tienen por qué ser más caras, que siempre es el miedo al presupuesto, pero vamos a intentar hablar desde el punto de vista de inicio de un proyecto, desde el punto de vista arquitectural, y luego vamos a implementarlo con la parte de ingeniería. Y si ya podemos aplicarlo a añadir puntos a Well y a LEED, perfecto, pero aunque no sea por eso, intentar añadirlo también. No es un sobrecoste tan alto, ¿no? ¿Qué más puntos? Hay puntos muy básicos de los que no habla ni la normativa, que es, por ejemplo, el flicker free. El parpadeo de las luminarias, antes las luminarias tenían una sinusoide, lo que es la fluorescencia se movía con una curva que era una sinusoide, por lo cual esa luminaria no se estaba apagando. Los LED van por pulsos, es PWM, por lo cual se está encendiendo y apagando constantemente. ¿Qué hace esto? Que como no tengas el driver controlando la frecuencia a la frecuencia que funciona el LED, hay un parpadeo que lo puedes ver, pero a lo mejor no lo puedes ver, pero lo estás sintiendo. ¿Lo ves cuando haces una foto, haces un vídeo con Efectivamente, cuando vas a grabar con el vídeo y ves las rayas que salen y ves el parpadeo de las luminarias, cuando te metes en museos y así se tiene muy en cuenta, ¿no? Porque hay mucha grabación o cuando son eventos como pues algo así, el tema de las cámaras tiene que ser flicker free. Pero es que en una oficina no se tiene en cuenta y tú estás viendo, estás sintiendo, ese parpadeo constantemente. Aquí sí voy a tirar un cable a favor de Zuntobel. Nuestros drivers son flicker free, es decir, no lo vas a tener, no lo vas a sentir porque no existe. Pero lo que quiero es que cuando vayáis a comparar a lo mejor con otros fabricantes, tener en cuenta este tipo de parámetros, ¿no? Otro de los que me gustaría también, que no está nunca integrado en ninguna normativa ni nada, son las elipses Macadam. ¿Cómo elegimos un LED? El LED, en cuanto a la temperatura de color, si tú coges una elipse Macadam de 2,3, la temperatura de color te puede cambiar entre 3000 y 3020, 2980. Si me meto en 5 elipses, puedo cambiar entre 3200 y 2800. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mañana tengo que cambiar esa luminaria y no está dentro del mismo rango de fabricación, a lo mejor han cogido otros LED y esa luminaria parece completamente distinta a esa parece cálida y esa parece neutra. Pero no te ha engañado el fabricante, te está diciendo que tiene 5 elipses Macadam. Son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta. En cuanto a, si ya nos metemos en sostenibilidad, nos metemos en LEED, ¿qué deberíamos mirar? La eficiencia, esa la sabemos mirar bien, pero luego, por ejemplo, está la vida útil. La vida útil es que esta luminaria tiene 50.000 horas. ¿Vale? ¿Tiene 50.000 horas? ¿Cómo? ¿Tiene 50.000 horas medidas a 25 grados? Y su driver, también, y su fuente de alimentación, ¿durará 50.000 horas? Efectivamente, que muchas veces dicen, bueno, cuando tienes que ampliar garantías o algo, cambio el driver y ya está. Vale, pero es que esa luminaria son 50.000 horas, ¿con qué L? Hay dos parámetros que tenemos que mirar, la L y la B. La L90, o sea, ya sabéis, antes ¿cómo sabíais que se estropeaba un tubo? Porque encendías, empezaba pla, 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 ¡pum!, caía. O el halógeno no encendía. O el halogenuro se te quedaba en rosa y no llegaba a calentar la lámpara y llegaba a ponerse en la temperatura de color que era.
El LED no, el LED se va degradando, el LED se extingue. El LED tiene una curva exponencial decreciente, que esa es la que hay que tener en cuenta. Entonces, la L que nos indica, por ejemplo, ahí tenéis L90. ¿Qué significa? Que desde que daba 100 lúmenes la luz hasta que da 90, ese 10%, ¿vale?, son 50.000 horas. Pero si en vez de L90 pone L70, ya no da 100 lúmenes, da 70 lúmenes, por lo cual el cálculo que te has hecho para que dé 500 ya no da 500. No me importan ya esas 50.000 horas, no están bien calculadas. No sé si me explico, hay que tener un poquito en cuenta esa parte. Ya no en cuanto a características de la luminaria, sino en cuanto a certificaciones, muchas veces no nos piden mucho los ENEC. Nos piden que sea CE. CE es un sello que me hago yo y me firmo yo, que cumplo todos los parámetros que me pide la Comunidad Europea. Pero es que ENEC me lo certifica un tercero. Es decir, ahí sí que pedimos que por favor se pidan los ENEC, que no sea un sello que ha puesto el dueño de la empresa diciendo cumplo con todo, no, que sea un tercero quien te certifique esas cosas. Perdón. Para las luminarias de exterior, por ejemplo, existe un sello, que es el sello IDA, que es el que te indica que cumples con todos los parámetros que te pide el IDAE, que el flujo hemisférico superior sea menor de un 3%, que tengas ciertos niveles de regulación, pues que tengan esos sellos. Ya cuando nos metemos en más la parte de sostenibilidad, pues que tengan las EPDs, la Declaración de Protección Medioambiental, que viene siendo la vida de la luminaria, desde de dónde ha salido el material hasta cuando entregas la luminaria, cuánto CO2 se ha consumido, cuántas horas de trabajo, ese recorrido hay también hay que saberlo. Por último, para no, ¿vale? Porque ya vamos un poco apurados, serían las específicas de cada sector. Es decir, si voy a hacer unas salas blancas, por favor, tengamos en cuenta la ISO, que nos piden un GMP 9 y luego muchas veces para una sala blanca, para una sala quirúrgica, que es algo muy específico y que hay que tener mucho cuidado, no se tiene en cuenta. Nadie colocaría una luminaria que no sea ATEX en un ambiente explosivo. ¿Por qué lo haces con una sala blanca? ¿Por qué lo haces con una sala en la que estés con agentes químicos que van a limpiar con agentes químicos y no has tenido en cuenta que tu luminaria se va a poner amarilla porque no acepta esos agentes químicos? Lo que es un poco la idea de que, por favor, tengamos en cuenta ciertos parámetros, no porque nos lo pida una normativa, que también, sino porque no es tanta la diferencia para el resultado que puedes tener. Y puedes estar ya dentro de un edificio que sea sostenible, sea saludable y estés cómodo sin necesidad de que el presupuesto sea mucho mayor, que nos consultéis, que como fabricantes, como decía Adrián, nosotros somos los que estamos evolucionando y estamos en continuo estudio de qué hacemos, cómo mejoramos esto. Nosotros tenemos más de 5.000 patentes. Entonces, que se tenga en cuenta un poco nuestra opinión en nuestro campo, que nos pidáis consejo, que para eso estamos. Eso era un poquito. Bueno, muchas gracias, Naya. Queda poco tiempo, pero yo no sé si hay alguna propiedad entre los asistentes. Yo le preguntaría, no sé si quiere contestar, ¿qué le motiva a las propiedades a meterse en esta, porque son los que pagan la fiesta, claro, y esta fiesta a veces es cara? ¿Qué les motiva a optar por un edificio saludable? Y si no tenemos a ninguna propiedad que quiera decir, ¿qué os habéis encontrado? ¿Qué dificultades os habéis encontrado a la hora de convencer a las propiedades de que, bueno, pues que es una alternativa fantástica para sus edificios? ¿Y cómo les habéis convencido? Bueno, ¿quieres? Bueno, nosotros al final cuando trabajamos, así como en sostenibilidad, sí que muchas veces trabajamos fuera de los sellos, ¿no?, de BREEAM, de LEED y tal. En salud todavía estamos siempre muy en el marco de WELL, así que al final es una propiedad porque se lo pide el mercado, básicamente viene y te pide WELL. Lo que sí que hay es una diferencia enorme, casi tantos tipos como propiedades, del grado de implicación de cada una de ellas, ¿no? O sea, hay quien te dice necesito un WELL Platinum porque me lo está pidiendo el mercado y con esta cantidad pequeña de dinero tú te arreglas para conseguirlo y ya está, ¿no? Y desaparecen hasta 2 años después. Y hay otras que no, hay otras que desde el principio están en todas las reuniones, que ven el valor, que conseguimos también transmitirles que los sellos pueden ser un papel o también pueden ser una herramienta con la que hacer que el edificio sea mejor si de verdad cada medida que te propone el sello intentas hacerla bien. Y hay propiedades que se involucran muchísimo. Y estos dos extremos, pues un gradiente de grises infinito. O sea, cada propiedad es un mundo y nos encontramos de todo. Yo dividiría un poco entre
quiero cumplir código, quiero tener una certificación y quiero ser algo más, que yo creo que fue un poco Selva de Mar, ¿no? Ya no solo quiero hacer una certificación, que no tenían por qué haber colocado Spectrum ni haber ido a una luminaria tan especial y tan buena para la salud, pero quisieron un plus. Entonces está el de cumplo y que ya valga con el código y que mi control solo sea perimetral y que mi luminaria tenga UGR19, ya está. Quiero hacer well porque quiero poner también la placa a veces, ¿no? Y luego ya está el plus. Sí. Y de las de plus, fueron más allá en Selva de Mar. O sea, en Selva de Mar no necesitaba esa tecnología para cumplir con well. Eso es. Y sin embargo le vieron el valor y apostaron por ellas y la pagaron, ¿no? Que es, con nosotros como técnicos es súper satisfactorio, ¿no? Que al final acabe pasando eso. Pero también hay que decir que en Selva de Mar entró posteriormente un inversor extranjero que dio ese impulso. Sí, y eso yo creo que es fundamental. Y pasó también, yo creo, con Brimelit, ¿cómo se diría? El éxito de estas certificaciones vino de fuera. Vino muchas veces por fondos de inversión extranjeros que impusieron porque sus clientes lo imponían. Y me da la sensación que va a pasar lo mismo con Well. Lo impondrán desde fuera y aquí poco a poco se irá conociendo, se irá poniendo de moda y las propiedades nacionales lo irán implementando. Sí, bueno, también porque queremos, ¿no? que inviertan, ¿no? Sí, que la sociedad lo reclama. Que adaptar. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a los tres, Sabrina, Adrián y Naya. Ha sido una conversación muy interesante y, bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Seguimos con más ponencias. Gracias.